El rendimiento de un transformador es un parámetro muy importante en cualquier máquina y nos da idea de lo bien o lo mal que aprovecha la energía que se le suministra a dicha máquina para realizar su trabajo. Veámoslo con un ejemplo. Imaginad una máquina, un motor eléctrico, le suministráis una energía eléctrica en su entrada en forma de energía eléctrica y a su salida obtenéis una energía mecánica. Ambas energías se miden o se pueden medir en las mismas unidades, la energía eléctrica y la energía mecánica. Bueno, pues el rendimiento nos da una idea de lo eficiente que es esa máquina en convertir la energía que se le da en un estado eléctrica y la energía que obtenemos a la salida de la máquina. En nuestro ejemplo sería un motor, que sería energía mecánica. Una máquina con un rendimiento, un motor eléctrico con un rendimiento del 80%, una máquina con un rendimiento del 80%, nos indica que si a esa máquina le suministramos 100 unidades de energía, realiza la conversión, en el caso del motor eléctrico, realiza la conversión de la energía eléctrica en energía mecánica, que se obtiene a través de un eje que da vueltas en dicho motor, ¿no? En dicho motor, el rendimiento de esa máquina nos da una idea de cuánta de esa energía, de esas unidades de energía que hemos introducido en la entrada de la máquina, se obtienen a la salida. En este caso, obtendríamos 80 unidades de energía. ¿Qué sucede con las 20? Nosotros le hemos suministrado 100 y solamente nos aparecen en el eje de la máquina, nos aparecen 80 unidades. ¿Qué ha sucedido con el resto? Pues el resto se ha perdido en rozamientos, en forma de calor, en resistencias eléctricas, también en forma de calor por efecto Joule. Se ha perdido en dispersión del campo magnético que circula en el interior de esta máquina. Bueno, pues la suma de todas esas pequeñas potencias que se pierden por alguna causa suman 20 unidades. Por lo tanto, esta máquina trabaja con un rendimiento, con una eficiencia del 80%. De cada 100 unidades de energía que le suministramos, obtenemos a la salida de la máquina 80. El 20% restante se ha perdido. Sería bonito tener una máquina que tuviera un 100% del rendimiento. Un 100% del rendimiento. Eso sería una máquina ideal. Ideal. Pero las leyes de la física no permiten las máquinas con un rendimiento del 100% o superior. Bien, veámoslo esto aplicado a los transformadores. Si recordáis, en el ensayo en cortocircuito, vimos que en un transformador real hay que tener en cuenta la resistencia eléctrica del bobinado primario y la del bobinado secundario, que es la resistencia eléctrica que presentan los bobinados de este transformador. Aunque aquí pueda parecer que la resistencia está fuera del transformador, realmente está integrada en las bobinas del transformador, tanto del secundario como del primario. No están fuera de la máquina, no son accesibles, sino que están integradas en el propio bobinado.
Bien, cuando el transformador comienza a consumir corriente, ¿qué sucede? ¿Qué provoca esta corriente en la resistencia eléctrica del cobre? Pues provoca que aquí se emita a la atmósfera, al entorno, que se emita calor, tanto en el primario como en el secundario. Esto provoca la emisión al entorno de calor. Y el calor es una forma de energía. Por tanto, parte de la energía que le estamos suministrando al transformador y que en su camino hacia la salida parte de él se pierde, esta sería una pérdida de energía por efecto Joule. Esto serían las pérdidas de energía, la pérdida de potencia en el cobre. Bien. Por tanto, una parte de la energía que suministramos al generador y que no llega a la salida del transformador se pierde en forma de calor. Otra parte se pierde en el campo magnético variable que produce el transformador. Una parte de las líneas de fuerza del campo magnético se dispersan al aire, por tanto no inducen energía eléctrica en el secundario, lo cual disminuye el rendimiento del transformador. Y otra parte produce en el núcleo magnético del transformador, produce lo que llamamos las corrientes de Foucault. Corrientes de Foucault, que son corrientes que dan vueltas dentro del núcleo magnético y no van a ningún lado. Lo único que producen es, otra vez, emisión de calor. Y por otro lado, estas corrientes eléctricas, como recordáis, a su alrededor generan, a su vez, campos magnéticos. Y estos campos magnéticos, debido a las corrientes de Foucault, debilitan al campo magnético principal, por tanto, disminuyendo el rendimiento general del transformador. Por tanto, se producen aquí también otro conjunto de pérdidas, que son las pérdidas en el hierro del transformador. Si queremos contabilizar esas pérdidas, lo podemos hacer mediante este gráfico. En este gráfico se aprecia que a la entrada del transformador suministramos una potencia, que es la potencia eléctrica que absorbe nuestro transformador. Bien. Toda esa potencia eléctrica que suministramos a nuestro transformador, parte de ella llega a su salida. Llega a la salida del transformador, al secundario. Y a esa potencia que aparece en el secundario le llamamos potencia útil, porque es la que podemos aprovechar. A la salida del transformador para suministrar energía eléctrica a una máquina. Otra parte se pierde como potencia perdida en el cobre. Esta la contabilizamos como pérdidas, ¿no? Se nos pierde por efecto Joule en los hilos de cobre debido al calentamiento por la intensidad que circula por ellos, se nos pierde. Y otra parte se nos pierde en el hierro del núcleo del transformador, bien por la dispersión de las líneas de fuerza del campo magnético y por las corrientes de Foucault que se establecen en el núcleo del campo magnético. Estas dos potencias, la potencia perdida en el cobre más la potencia perdida en el
en el hierro sumadas nos dan la potencia total perdida. Este sería el balance de energía o de potencia en el transformador. Esta es la potencia total que suministramos a nuestro transformador. De esta, una parte llega a la salida, otra parte se pierde en el cobre y otra parte mucho más pequeña se pierde en el núcleo del transformador. Con lo cual, la única que podemos aprovechar es la potencia útil y esta habitualmente se pierde, se lanza al entorno, a la atmósfera, en forma de calor. Bueno, ¿cómo podemos a partir de este gráfico calcular, obtener el rendimiento de un transformador? Lo podemos obtener mediante esta fórmula que tenemos aquí, en la cual el rendimiento lo representamos con la letra eta, sería esta de aquí, es una N, con el rabo de la derecha un poco más largo, ¿vale? Lo podéis representar así o tal como aparece en la fórmula. Bien, en esta fórmula lo que tenemos que hacer para obtener el rendimiento es dividir la potencia útil, la que podemos aprovechar, la que aprovechamos a la salida de la máquina, entre la potencia total que le suministramos a la máquina. La potencia total o bien la potencia que absorbe nuestra máquina. Y la potencia que absorbe nuestra máquina, ¿cuál es? Pues es, según la suma de potencias, es simplemente la potencia útil la que podemos aprovechar más todas las potencias que hemos perdido en el camino. Esa es la potencia total que le hemos suministrado a nuestro transformador. Bueno, pues es la potencia útil entre la suma de todas las potencias, la potencia otra vez la útil más la que perdemos en el hierro más la del cobre y todo multiplicado por 100, con eso habremos obtenido el rendimiento que habitualmente se expresa en tanto por ciento. La potencia útil y las potencias perdidas en el hierro y en el cobre se expresan así también en vatios. Veamos todo esto con un ejemplo de cómo se puede aplicar a un transformador. Realmente se puede aplicar a cualquier tipo de máquina. Bien, imaginad que tenemos un transformador que le hemos hecho el ensayo de vacío, y en el ensayo de vacío hemos obtenido que el transformador tiene unas pérdidas en el hierro de 50 vatios. Hemos hecho el ensayo de cortocircuito y hemos obtenido que este transformador tiene en el cobre unas pérdidas de 500 vatios. Habitualmente las pérdidas en el cobre son muy superiores a las pérdidas en el hierro. Bien, este transformador le suministramos una energía le suministramos una potencia de 6.000 vatios, una potencia de 6.000 vatios, y obtenemos a su salida
una potencia de, pues en este caso simplemente lo único que tenemos que hacer es descontar las pérdidas, serían 550, la suma de estas dos sería 5.450 vatios. Por tanto, el rendimiento de este transformador sería esto, potencia útil 5.450 entre 5.450 más las pérdidas en el cobre, 500, más las pérdidas en el hierro. Y el resultado multiplicado por 100. Esto da como resultado, pues, 5.450 entre 6.000, la potencia que absorbe el transformador. Y todo multiplicado por 100. Cogemos la calculadora y hacemos esa operación. 5.450 entre 6.000 y multiplicado todo por 100. Nos da un resultado de 90,83%. Por tanto, el rendimiento de este transformador, es de 90,83%. De cada 100 unidades de energía que suministramos a la entrada del transformador, 90 llegan a su salida. Esto es el motivo por el cual los transformadores son una de las máquinas con más rendimiento de las que disponemos en nuestra tecnología, en nuestra industria. Por ejemplo, un motor eléctrico anda en un rendimiento entre el 60 y el 80%. Los motores de combustión andan en un rendimiento inferior, ¿no? Alrededor del 30%, 40%. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que un motor de combustión de gasolina o diésel, de las 100 unidades de energía que podría obtener del combustible, solamente aprovecha 30 o 40 unidades de energía. El resto se pierde, se disipa o se pierde hacia la atmósfera en forma de calor. Gracias por vuestra atención.